Vamos a nuestro tercer tema, México a la izquierda. Las encuestas señalan que ese podría ser el destino después de casi un siglo. México se prepara para las elecciones del domingo en las que, según encuestas, un izquierdista por primera vez podría ser presidente desde 1934. El presidente actual hizo un llamado a la participación masiva para que el futuro del país se decida así, mediante lo que pida la mayoría. Este jueves, tras el cierre de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia, el mandatario saliente de México, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a los ciudadanos para que participen masivamente en las votaciones para poner fin a la violencia, refiriéndose así a los asesinatos de 133 políticos a lo largo del proceso electoral desde septiembre. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. Los sondeos muestran desde los primeros días como favorito al izquierdista de 67 años, Andrés Manuel López Obrador, quien postula por tercera vez a la presidencia. Él encabeza los sondeos con diferencia de 2 dígitos hasta 32 puntos porcentuales con sus rivales, popularidad que tiene por su dura posición contra Estados Unidos y la corrupción mexicana. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Sin embargo, todos sus rivales le acusan de populismo, de ser el Hugo Chávez de México y de ser una amenaza para el país. Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, amenaza a las Fuerzas Armadas, amenaza a las familias. Que no se dejen engañar por las encuestas falsas que están patrocinadas desde el gobierno. Estas acusaciones culminaron el jueves con un informe del Consejo Atlántico con su sede en Washington que acusó a López Obrador de liderar una campaña basada en mentiras y noticias falsas, al igual que la de Donald Trump, indicando que su página en Facebook es falsa, ya que no cuenta con comentarios ni actividades de los usuarios que la siguen. Pero Obrador responde a todo esto diciendo que es una campaña de mentiras para difamarle. Bueno, usted ya vio un verdadero circo. José Luis Gutiérrez, allá en la Ciudad de México. José Luis, gusto en saludarte. Yo te pregunto, ¿por qué después de casi un siglo, por primera vez, alguien de izquierda podría gobernar México? Bueno, en realidad no es después de hace un siglo, Roberto. Yo creo que hay que recordar que hubo el tiempo de Lázaro Cárdenas. Al final de la revolución en México, si tú recuerdas, se comprometió el gobierno con Álvaro Obregón a ser prácticamente un títere de los Estados Unidos para obtener el reconocimiento. Pasaron así varios años hasta que llegó Cárdenas y aprovechó el momento de la Segunda Guerra Mundial y antes de esta, en donde el mundo estaba en otro asunto, y logró hacer un gobierno más orientado hacia el pueblo, menos sometido a Estados Unidos. Logró inclusive la expropiación petrolera. Lázaro Cárdenas es un momento especial en este siglo que podemos decir entonces, estamos hablando de los años 30, sí había una izquierda todavía. En este siglo XXI ya la izquierda se ha desdibujado totalmente. Ya no podemos hablar de socialismo tipo siglo XX. De hecho, lo que sucedió fue después de la Segunda Guerra Mundial, México empezó a tener un crecimiento enorme, tanto que hacia los años 70, el entonces asesor del presidente, Zbigniew Brzezinski, alerta al presidente diciendo no queremos a un Japón al sur de nuestra frontera, hablando del gran desarrollo económico que tenía México, y empezaron a intervenir tanto que hacia los años 80 se implementa en México, con ayuda de los gobernantes mexicanos, un modelo neoliberal atado por lo que sería el consenso de Washington en la parte financiera y en lo que sería la privatización. Este modelo neoliberal ha prevalecido en México desde los años 80, incluso pasando donde hubo la supuesta transición en el año 2000, porque finalmente tanto PAN como PRI
representan el mismo modelo neoliberal y es a este al que se opone. Pero en todo caso. no me digas que ahora se están despegando de ese modelo neoliberal o se están despegando de las garras de Washington. Bueno, mira, hay que entender, el mundo está cambiando, tanto que hasta en Estados Unidos tiene un Donald Trump que tú sabes que anda por el mundo creando desazón, porque es un modelo distinto. El mundo está despertando una nueva era. Siglo XXI ha entrado con toda la tecnología de la información y ya no, la gente ya no se deja manejar por un modelo donde ha sido evidente que se han privatizado las ganancias y se ha pasado a la sociedad el costo del desarrollo económico. No se ha beneficiado y hoy hay una tendencia mundial contra el globalismo neoliberal. José Esto Luis, está en todo el mundo. Sí. Quiero aprovecharte de todo el tiempo y que estés aquí. Los opositores a López Obrador han difundido que si él llega a la presidencia, México padecerá los problemas de Venezuela. ¿Existe este riesgo? Para nada. En este caso es muy entendible comprender por qué el cuestionamiento a López Obrador, porque pone en riesgo el statu quo. Ese statu quo donde hay muchos beneficiarios que son precisamente los que se quejan. Sin embargo, ha sido durante varios años que López Obrador, durante más de 20 años, ha estado yendo por el país recogiendo el más profundo sentir de los mexicanos, que lo llevan a crear un modelo que no es de izquierda. Si me apuras, Roberto, te diría, se parecería un poco más a la socialdemocracia, pero ni siquiera eso. Yo diría más bien, vámonos a pensar en lo que fue el Foro Social Mundial, que se opuso al Foro Neoliberal, del Foro Económico Mundial de Davos. Y esto es más o menos lo que rescata López Obrador, pero con un alto contenido de cultura mexicana. No podemos tacharlo completamente de izquierda. Pues físicamente se parece a Bernie Sanders. Bueno, ahí. Oye, ¿cómo se traducirá para la economía, para la educación, para el narco, para la violencia que la izquierda llegue a mandar en México? Bueno, mira, en primer lugar, la parte económica, yo diría, la parte económica va a ser más parecido a lo que en el mundo se conoce como economía social solidaria, y de esto habrá que ver un cacho. Esto implica que se fomente la micro y pequeña empresa, cosa que se ha olvidado, y este ha sido el campo de acción del narco. Fíjate que al momento de perder la oportunidad de sobrevivir varias comunidades, han caído a hacer sembrar o trabajar en favor del narco, porque no les queda otra. Además, si te ponen una pistola en la cabeza, pues no hay de otra. Y de ahí viene esta cuestión de la amnistía de la que ha hablado López Obrador. Pero el narco, yo me preguntaría, ¿cómo es posible que teniendo tal tecnología, incluso a nivel de informática, no se haya atacado al narco en todos estos años? Algo podemos pensar que a lo mejor había algo en el gobierno, en los gobiernos actuales todavía, que permitieron que el narco creciera. Creo que este es un punto muy importante para poner y señalarle a López Obrador que tiene que atacar esto que es el narco desde el origen, y esto es quiénes se benefician de ello, quiénes son los grandes capos a los que nunca se ha tocado. La última pregunta y nos vamos. ¿Qué tanto López Obrador sería diferente cuando viene del PRI y luego del PRD y luego está rodeado de figuras controvertidas del propio sistema ligadas a la corrupción? Claro, primero, lo que es el PRI, hay que recordar que esta parte del PRI que vino de Lázaro Cárdenas del Río era una parte del PRI que nunca entró al neoliberalismo, y esa parte del PRI se escindió en los años 80 junto con líderes sociales, algunos líderes de izquierda, para formar el PRD. Se creó a partir de ahí, de los 80. No es que esté cambiando de partido López Obrador, sino fue una transición con la misma ideología. El PRD, ya después, en este siglo, se alinea más con el PRI y el PAN, de tal manera que crea el ambiente para crear Morena, al cual se suman, fíjate qué interesante, gente de la doctrina social cristiana proveniente del PAN, gente que trabajó con Cloutier, una visión de Manuel Cloutier, el mítico luchador social, que hoy se une esa corriente a López Obrador. No podemos tachar, no podemos poner a López Obrador y con una etiqueta de izquierdista o de alguna forma así, porque aglutina una visión que se ha levantado en todo el país al cabo de 20 años de estar trabajando y yendo hasta la última comunidad. Y esto es lo que hace de López Obrador una persona que hoy, ya veremos qué pasa el domingo, pero hoy por hoy la intención de voto le marca como favorito. Yo te agradezco muchísimo, José Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es José Luis Gutiérrez. Gracias.